La paz y la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Que seamos y debemos ser y practicar la justicia de Dios. Amén. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 24, nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Fíjense, hermanos, cómo el Señor nos pone un claro ejemplo aquí en la palabra. Y esto de que no podemos servir a dos señores es algo muy amplio en realidad, que el Señor venía hablando conmigo en muchas ocasiones. Amén, para que yo lo entendiera también. Nosotros, hermanos, para empezar, por ejemplo, no podemos servir, como dice ahí, a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos servir a Dios y a los demonios. No podemos servir a ambos. ¿Por qué? Porque son opuestos. Son opuestos, no podemos. Son totalmente opuestos. Lo que Dios nos demanda es la muerte de la vieja vida, la muerte del hombre natural, por medio de Jesucristo. Pero lo que el diablo ofrece y lo que busca en las personas es que las personas pequen y vivan en pecado. Y eso busca recompensar el diablo. Dios no recompensa el pecado, la maldad. Es el diablo quien hace eso. Entonces, lo que Dios busca es opuesto a lo que el diablo está buscando. Amén. El diablo está buscando contradecir todo lo que es de Dios, torcerlo, desviarlo, sacarlo de su lugar. Dios es recto, el diablo es torcido. Dios es limpio, el diablo es sucio. Entonces, todo lo que se mueve en la suciedad, en la inmundicia, viene de Satanás. Cualquier negocio, cualquier dinero mal habido, torcido, nacido de avaricias, de codicias necias, no viene de Dios, viene del diablo. Yo sé que hoy en día hay muchos que tienen negocios y demás, pero es dinero mal habido. Son negocios que se han formado en base a estafas, engaños, fraudes, mentiras, avaricias. Y es justo eso lo que a muchos los tiene atados a esta vida terrenal, a este mundo, porque no pueden soltar eso y por ende viven para eso. Y por ende, como no pueden tener dos señores, viven menospreciando al Señor. No tienen tiempo para el Señor, no pueden orar. Pueden darle las migajas de su vida supuestamente al Señor, pero no pueden entregarse por completo. No pueden darle a Dios todo lo que son y todo lo que tienen, porque están atados a esos negocios mal habidos, a esa empresa mal habida, a esa casa mal habida, producto de maldad, ¿me entienden? Y justo eso les trae maldición a sus vidas. Entonces, si no hacen cosas malas, no les va bien, porque en el reino de Satanás, para que una persona le vaya bien, tiene que hacer cosas malas. Eso es lo que Satanás premia, la maldad, y se goza en la maldad. Entonces, ¿qué busca que haga su gente y sus mismos sirvientes? Que hagan maldad, y eso es lo que él premia. Y claro, el último premio es el infierno eterno, donde van a arder y él los tortura para siempre. ¿Ve? Los tortura terriblemente en ese lugar. Ese es un galardón. Así también en este mundo él da galardón, pero el galardón del diablo no es como el galardón de Dios. Satanás, el galardón de Satanás, en realidad las cosas que él les da tienen un precio. Amén. Y el precio final es su alma. Entonces, todo lo que las personas están recibiendo del diablo, en realidad, Satanás se les está pagando, Satanás les está comprando con eso su alma, con todo lo que les da. Amén. Los está atando y atando más al infierno para que nunca puedan escapar. Por eso, todo plan, todo lo que el diablo busca dar, busca ganar, llevar el alma de esa persona al infierno. Amén. Ahora, en cuanto a que nadie puede tener dos señores, es muy claro esto, hermanos. Nosotros no podemos tener como Señor al diablo y como Señor a Dios a la misma vez, porque son opuestos, como dije. No podemos servir a Dios y buscar servir a las tinieblas, servir al dinero, o sea, servir a la avaricia, servir a la vanidad, servir a la sensualidad, a la prostitución, a los enamoramientos. No se puede, son opuestos. Los enamoramientos son algo nacido de la carne y trae tinieblas, y el reino de Satanás se mueve con esas tinieblas. Entonces, es por eso que una persona que vive enamoradiza por ahí por la vida, amén,
no puede servir tampoco a Dios. ¿Por qué? Ya tiene su Señor y son las tinieblas, es el diablo. El mismo dueño de la avaricia es el mismo dueño de esos enamoramientos pasionales, carnales, llenos de envidias, de pleitos, de celos, de contiendas, de peleas. Es el mismo dueño. Por eso nadie, hermanos, nadie que vive envuelto en esos enamoramientos, en esos adulterios, en esas avaricias, nadie que esté envuelto en eso puede servir a la misma vez a Dios. No va a poder. No va a poder. Es más, va a ser un hacedor, una hacedora de maldad. ¿Saben por qué? Porque va a vivir menospreciando a Dios, menospreciando, dándole lo menos, ofreciéndole siempre lo menos, trabajando para Dios lo menos posible. Porque ya tiene otro Señor al que sí le da valor, al que sí le da sus cosas de valor, le da su tiempo, le da su vida, le da su aire, le da sus sueños, le da su mente, le da sus manos y sus pies. Pero a Dios le da 2 horas supuestamente en la noche en que va al culto, en que va al templo o cosas semejantes. Pueden entender, eso es un menosprecio. Le está dando al otro lo más que tiene, y al otro, a Dios le está dando lo menos. Eso es menospreciar, darle lo menos, mirarle a Él como lo menos. Eso es menospreciar. Y es así como multitud de cristianos viven aún hoy en día. Hasta hoy mismo están viviendo de esa forma y deben arrepentirse en el nombre de Jesús, porque viven dándole a Dios lo menos posible. Se trata de economía. Pueden gastar miles en sí mismos, en su ropa, en viajes, en su familia incluso. Y esto no se trata de que tu familia viva en pobreza y no tenga nada. No se trata de eso, hermanos. No se trata, sino se trata de usar realmente lo que Dios nos ha dado para el amor verdadero, para el bien verdadero, no para un amor falso, ese amor de la carne. No para ser hipócritas, no para el ego, no para el orgullo, no para inflar más el orgullo. Oh, mi familia como tiene todo, oh, yo me siento orgulloso de que trabajo, de que hago. Y mi familia también me alienta a tener más orgullo. ¿Ve? Eso es ya tener otro amo, otro Señor. Es muy importante que distingamos, hermanos, y nos demos cuenta. De la misma forma, yo quiero que se den cuenta, hermanos, que nadie puede tener 2 señores. Nadie puede servir a Dios y al hombre. Nadie puede servir a Dios y al hombre. ¿A quién estás sirviendo? Todo lo que haces, ¿lo haces para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Cuando tú vas a jugar con tus hijos, vamos a poner, padre, madre de familia, ¿a quién le estás sirviendo? ¿A tus hijos o a Dios? Porque tienes que hacerlo como para Dios, como si con el que estuvieras ahí delante fuera Dios mismo. Haz de cuenta que es Dios. Porque a Él le sirves, ¿o a quién le sirves? ¿Te das cuenta? Nadie puede tener 2 señores. No podemos tener como señores a hombres, no, y a la misma vez a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es carne. Los deseos del hombre son carne. Los deseos del niño, de la mujer, niña, son hombres. Son también carne. Entonces, ¿qué te van a pedir? Carne. Que vivas conforme a la carne. En otras palabras, que vivas conforme a la maldad. ¿Y eso a qué va a llevar? A menospreciar a Dios. Menospreciarle, tomarle como menos, hacerle menos en todo momento, en todo lugar. Cuando estés jugando con tus hijos, si a quien estás sirviendo es a tus hijos, al hombre, pues vas a menospreciar a Dios todo ese tiempo. Cuando estás con tu esposo, con tu esposa, si tú estás sirviendo al hombre, vas a menospreciar a Dios. ¿Y sabes a quién vas a hacer caso? ¿De quién vas a hacer su voluntad? De la carne, porque ese hombre, esa mujer es carne, y peor si está en su maldad. Por eso debes darte cuenta, debes aprender a servir a Dios. Debes aprender, no a servir al hombre, sino a Dios. A Dios, el Señor, servís. Al Señor debemos servir, no al hombre, hermanos, no a la mujer. Miles de hombres viven para hacer la voluntad de la mujer, porque mi mujer es hermosa, porque mi mujer es esto, porque mi mujer me hace sentir bonito, porque estoy enamorado.
Están sirviendo al hombre, están sirviendo a la carne. En otras palabras, están sirviendo al diablo. Porque nadie puede tener dos señores. Nadie. ¿A quién están sirviendo? ¿A quién hemos estado sirviendo, hermanos? Porque nadie puede tener dos señores. Porque o amará al uno y menospreciará al otro. Aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Ven? Hay muchas personas en el pueblo cristiano que son en realidad aborrecedores de Dios. Todo el que anda conforme a la carne es aborrecedor de Dios. La carne es enemistad contra Dios, es odiar a Dios. Vivir en la carne es odiar a Dios. Lo quieran o no, es así, la cruda realidad. ¿Ven? Las dos realidades claras que existen para nosotros son o vivir por el Espíritu o vivir por la carne. No existe otra. O estamos en el sentir del Espíritu Santo o estamos en el sentir de la carne, en el deseo de la carne, en el pensamiento de la carne, o estamos en el pensamiento del Espíritu, en el deseo del Espíritu. Solo existen esos dos lados. Y el que está en el deseo de la carne, en el pensamiento de la carne, pues está sirviendo al diablo. Es muy claro esto. Amén. Por eso, ¿a quién estamos sirviendo? Si vamos a servir al hombre, si tú vas a servir a tu pareja, a esa mujer o ese hombre, y no a Dios en tu pareja, entonces tú vas a servir a la carne, a sus deseos de él, de ella, a sus pleitos, a sus celos, a sus miedos, a sus dudas, porque estás sirviendo al hombre, a la carne. ¿Y qué va a suceder? Vas a menospreciar a Dios. Estarás continuamente menospreciando a Dios, porque nadie puede tener dos señores. Nadie puede. Porque amará al uno y aborrecerá al otro. ¿Ven? Le va a dar lo mejor al uno y al otro lo va a menospreciar. Le va a dar las obras. Eso es tener dos señores. Es así. O amamos al uno y aborrecemos al otro, o estimamos al uno y menospreciamos al otro. Por eso no se puede servir, hermanos, a la carne, a tu mujer tan linda, vivir para ella y para servirle, satisfacer todos sus deseos, y a la misma vez servir a Dios. No se puede. Porque tu mujer, así como la ves, es carne. Puedes servir a Dios a través de tu mujer, que es diferente. En tu esposa puedes servir a Dios. Entonces no vas a estar buscando la voluntad de la carne, vas a buscar realmente el bien verdadero para tu esposa. Que tu esposa esté en paz, en amor, en gozo, en paciencia, aunque eso te cueste sufrir a ti, pero estarás sirviendo a Dios a través de tu esposa, al servir a tu esposa, ¿ves? Pero tú no estás mirando a tu esposa, estás mirando al Señor. Entonces vas a hacer todo lo posible para que ella viva en la verdad, en el amor, en la pureza, en la santidad, aunque eso te cueste a ti lágrimas, sufrimiento y dolor. Por eso dijo el Señor: ámense como yo los he amado hasta la muerte. Ámense de esa forma, ¿lo ven? Eso es servir a Dios. Estás sirviendo a tu esposa, pero con la mirada puesta en el Señor. No es que tu esposa deja de existir, no, pero el amor que le puedas manifestar a tu esposa va a estar basado en Dios, en la mente de Dios, en el pensamiento y deseo de Dios, no en el de tu esposa, porque muchos de los deseos, pensamientos de tu esposa, aunque sean cristianas, puede ser conforme a la carne. Entonces, que si tú le sirves a ella, ¿qué vas a buscar? Ponerte de acuerdo con ella, alegrarla a ella, satisfacerla a ella, verla feliz a ella. ¿Y cuántos de sus deseos que ella tiene son de la carne? ¿Lo ves? Y si tú vas a andar en eso de la carne de tu esposa, estarás entonces desobedeciendo a Dios, siendo enemigo de Dios en eso. Por eso, hermanos, nadie puede servir a dos señores. Amén. Es muy evidente esto, hermanos. Ocurre de la misma forma, hermanos, en la congregación. Nosotros venimos a ser siervos del Señor. Pues al servir a tu prójimo en la congregación, con tus ofrendas, por ejemplo, tú tienes que entender que a quien tienes que servir es al Señor, no al pastor. O sirves al hombre o sirves a Dios. ¿A quién vas a servir? Ese mismo pastor al que estás viendo delante puede ser de la carne. ¿En cuántas congregaciones sus líderes son carnales? Y los hombres y las mujeres que están en esos lugares, ¿sabes a quién están sirviendo? A la carne. Pero a la carne de ese pastor, de ese supuesto profeta, líder. Entonces, ¿a quién están sirviendo en realidad? Al diablo. ¿Pero por qué están en esa condición? Porque están en esa condición porque nadie puede servir a dos señores. Y ellos han escogido servir al hombre. Esa es la realidad.
Por eso hacen el deseo de la carne de ese hombre. Siguen las falsas revelaciones o falsos sueños y tantas cosas semejantes de ese hombre. Hay cuantos hermanos, que si tan solo ellos pusieran a la luz de la Escritura los dichos de su pastor, podrían ver con claridad las herejías terribles que hablan y enseñan, y tendrían que decirles: no, usted está mal, usted está equivocado, la palabra dice esto, la Escritura dice esto, el Señor mandó esto, y usted está enseñando esto, otro que es torcido, usted está enseñando el amor al dinero, usted está enseñando el amor al orgullo, vivir para el vientre, o sea, todo en este mundo, yo voy a recibir aquí plata, dinero, y tengo que buscar eso. ¿Cuántos de ellos tendrían que decirle: usted está enseñando hechicería, mire lo que hace, sus actos proféticos son hechicerías? ¿Cuántos de ellos tendrían que levantarse si tan solo quisieran servir a Dios y no al hombre? Nadie puede tener dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. Y saben, hermanos, en la congregación ocurre igual. O tú estás aquí, o tú estás en casa de oración, o tú estás en otro lado. ¿Por qué? Porque vas a amar al uno y menospreciar al otro. Vas a estimar al uno y menospreciar al otro. ¿Y saben cuántos hermanos han sido así? Menospreciadores de lo que se les da en casa de oración, de lo que el Señor les ha llamado a casa de oración. ¿Cuántos son menospreciadores? Porque aman más un lugar de 4 paredes que la obediencia a Dios. Aman más sus costumbres y su propio sentir, porque viven detrás de eso, de sentirse bonito, de sentirse bien, más que obedecer a Dios. Por eso de muchos, su propio Señor, su Señor son ellos mismos, son ellas mismas, su propio sentimiento, su propio deseo, no es el Señor. Por tanto, no quieren hacer la voluntad de Dios realmente. No quieren, no han querido. Porque si hubieran querido hacer la voluntad del Señor, hubieran dejado de ser señores de sí mismos. O sea, ellos mismos, ellas mismas, hubieran dejado de ser sus propios señores y hubieran dejado de menospreciar al Señor, a Dios. Muchos han vivido menospreciando a Dios porque son dueños de sí mismos, son sus propios señores, son sus propios amos. Y como nadie puede tener dos señores, entonces se aman a sí mismos, son amadores de sí mismos. Pero son menospreciadores de Dios. Siempre a Dios le están dando lo que le sobra, lo que por ahí hay. No pueden darle lo mejor. Es imposible que le den lo mejor. ¿Por qué? Porque su propio Señor son ellos, ellas mismas. No pueden sufrir. No pueden soportar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen su Señor. ¿Quién es su Señor? Ellos mismos. De otros, su Señor es otro hombre, no es el Señor. Es otro hombre, otra mujer. De otros, su Señor son sus hijos. Peor aún. Sus hijos les mandan. Sus hijos son los que dictan cómo va a ir la vida y la casa y la familia. No es Dios. Por eso viven menospreciando a Dios. Así mi hijo quiere, hago. ¿Y el Señor? Sí, yo sé que el Señor va a entender. ¿Cuántos dichos semejantes existen, hermanos? Saben, muchos hermanos se han comportado como menospreciadores y siguen comportándose así. Nadie puede tener dos señores. Por eso es muy importante que ustedes, hermanos, que están en casa de oración también, decidan en su corazón a quién van a servir. Si van a obedecer realmente a Dios o a quién le van a obedecer. Si se van a obedecer a ustedes mismos, o sea, si el Señor de sus vidas van a ser ustedes mismos, algún otro hombre o alguna otra congregación supuestamente. ¿Por qué? Porque nadie puede tener dos señores. Nadie. ¿Ven? Muchos viven para servir a las 4 paredes, no al Señor. Su ídolo de muchos son 4 paredes. Entonces en todo lado quieren ver esas 4 paredes. No quieren hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios, como Dios les mande. No, viven detrás de 4 paredes. Viven encerrados, viven detrás de su religión propia o la religión que han recibido de otro hombre. No están detrás del Señor. Quieren sentirse bien ellos, ellas. Así han vivido muchos. Queriendo sentirse bien con lo que hacen. Con que el domingo van y saltan en una congregación y giran y ahí están. Pero en ese mismo lugar escuchan un montón de tonterías, cosas que no les edifican y en realidad ni les preparan para la venida del Señor ni para el reino de Dios.
No les hablan la verdad. ¿Ven? No pueden. ¿Qué les van a dar si no tienen del Señor en realidad? Muchas veces les he dicho, hermanos, hay muchos grupos guerrilleros aquí. De cada uno se hace su guerrilla. El Señor no los mandó, el Señor no les dijo, levante una congregación, no. ¿A cuántos de ellos, no? Ellos simplemente han creído que pueden y se han hecho pastores a sí mismos. Por eso hay pastores levantados por el Señor, hay pastores levantados por el diablo y hay pastores levantados por los hombres. Los hombres se hacen a sí mismos pastores. Necesitamos darnos cuenta, hermanos. Esos pastores levantados por los hombres, ¿cuántos de ellos están sirviendo al diablo de la misma forma? Y se hacen servir ellos, porque lo que buscan es que el sueño, la meta, el deseo, la visión de ellos se cumpla. Ellos, pero la grandeza es de ellos, y su nombre, y cosas semejantes. Y hay otros peor, levantados por el diablo, enseñando hechicería, metiendo todo tipo de barbaridades en la iglesia, en congregaciones. Claro, el diablo, bien que les da dinero a esas personas, ¿por qué? Porque están sirviendo para llevar almas al infierno. Por eso es importante que nos demos cuenta, hermanos. Yo no puedo tener supuestamente la mitad de mi corazón con los hermanos en casa de oración y obedecer ahí al Señor un rato, pero el resto de mi corazón está allá en cuatro paredes. Es que ahí me siento feliz. Decídete, hermano, hermana. Nadie puede tener dos señores. No podemos servir a cuatro paredes y a la misma vez. No podemos servir a la religiosidad y al Señor. Debemos decidirnos: o vamos a servir al Señor, o vamos a servir a nuestros intereses, nuestros deleites, nuestros placeres, a nuestro sentimiento. ¿A quién vamos a servir? ¿A nuestra propia mente o al Señor? A la mente del Señor, al deseo del Señor. ¿A quién vamos a servir? Porque nadie puede tener dos señores. ¿Por qué? Porque va a odiar al uno y va a amar al otro. Va a menospreciar al uno y al otro lo va a tener en eminencia, en alta estima. Y eso va a ser muy evidente. Así muchos hermanos hasta hoy aún han vivido para sus propias vidas, estimándose a sí mismos. Entonces, para sí mismos lo mejor de lo mejor. Lo mejor para sí mismos. ¿Ven? Porque el yo, el patrón, el señor de muchos, hasta hoy es su propio yo, es su propio hombre natural. Lo ha sido. Entonces viven para su hombre natural. Viven para satisfacer sus temores, sus odios, sus lujurias, sus lascivias, sus amoríos, sus adulterios. Así han vivido muchos. Es muy importante ahora que despierten. Es muy importante, hermanos, que abramos los ojos, que nos demos cuenta de la realidad. La realidad es que nadie puede tener dos señores. Nadie puede amar a Dios y al dinero. Nadie puede amar a Dios y al diablo. Nadie puede amar a Dios, tener como Señor a Dios y a los hombres, a cualquier hombre. Nadie. O estamos sirviendo a Dios, o estamos sirviendo a los hombres, o estamos sirviendo al diablo. Pero no nos engañemos. Amén. Porque va a llegar el día en que Dios le va a decir a cantidad de miles: apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que es muy importante que abramos los ojos y nos demos cuenta a quién estamos sirviendo realmente. ¿A nosotros mismos o al Señor? ¿A otro hombre o al Señor? Hermanos, lo que digo no es contrario a la palabra. Servir en una congregación donde hay un pastor, como en casa de oración, o varios, porque también aquí hay varios, no significa que en realidad estoy sirviendo al hombre. No. Pon tu mirada en Jesús. A través de ese hombre estás sirviendo también al Señor. Así como en tu casa, a través de tu esposa, de tu esposo, estás sirviendo al Señor, pero tu mirada debe estar puesta en el Señor. Porque cuando ese hombre, esa mujer se aparta a la carne, no es tu deber continuar, seguir detrás de él. Tú tienes que escoger al Señor. Tú tienes que escoger al Señor, aunque él o ella se aparten a la carne. Tienes que escoger al Señor, mantenerte en el Señor, seguir alabando al Señor, seguir glorificando al Señor. Y puedes clamar ahí para que tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos vuelvan al Señor. Pero cada uno de nosotros, hermanos, debe mantenerse sirviendo al Señor y no al hombre, no al ojo.
no a su propio deseo, no a su propio sentir, porque el sentir propio de cada uno es muerte, hermanos. El sentir de cada uno es la carne. Entonces no nos podemos servir a nosotros mismos y servir a Dios. No se puede, son totalmente opuestos. Si nos servimos a nosotros mismos, dejamos de servir al Señor. No podemos estar en los dos. Quien se sirve a sí mismo va a vivir siempre menospreciando a Dios, dándole lo peor, dándole lo último, dándole lo que le sobra, dándole de su tiempo, de su vida, de su dinero, de su salud, de todo. No le va a dar lo primero y lo mejor. ¿Por qué? Porque va a vivir menospreciando, tal cual como el Señor lo dijo. Por tanto, amados hermanos, cada uno de nosotros puede profundizar mucho más para entender lo que el Señor estaba hablándonos en estos versos, cuando nos dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Podemos adentrarnos mucho más, hermanos, para entender que no se trata apenas de las riquezas, aunque sí hay muchas personas que sirven a las riquezas, sirven al dinero, pero también muchos otros viven para su orgullo, viven sirviendo a su orgullo. Otros han vivido sirviendo a su envidia. Otros viven sirviendo a sus celos, a sus enamoramientos. ¿Ven? Otros viven sirviéndose a sí mismos. Ellos son el Señor de su propia vida. Ellos, bueno, puedo vencer a Dios en esto, pero en aquello no quiero. Ese es tu propio Señor. Por eso, hermanos, debemos escoger y darnos cuenta y abrir nuestros ojos. Y para que no nos engañemos, hablo esto, hermanos, para que ninguno se engañe a sí mismo, y para que ninguno engañe a otros también. Ninguno se deje engañar, hermanos, para que tengamos las cosas claras y nos demos cuenta de que nadie puede tener dos señores. Amén. En el nombre de Jesús, abre tus ojos. Paz.